Hola, yo soy Claudio y en este video te voy a explicar cómo funcionan las variables en Python. Investigando un poco aquí en Google y preguntando qué son las variables en Python, me dice en Python una variable es un nombre que se refiere a un objeto que reside en la memoria. Este objeto puede ser un número, una cadena de caracteres o cualquier otro tipo existente en Python o que se incorpore al lenguaje mediante módulos. Bueno, nos está diciendo que es un objeto que reside en memoria. Un símil a esto podríamos verlo como una caja en memoria que contiene un valor que tú le puedes meter algo a esa cajita, lo guardas ahí y luego lo utilizas más tarde. Dices, oye, dame lo que está en la caja, lo llamas, lo vuelves a guardar, lo cambias y lo tienes ahí en la cajita. Pero ¿y si imaginamos que somos un chef olvidadizo que necesitamos preguntarle constantemente a los ayudantes cuáles son las cantidades de los ingredientes y explicamos así mejor este concepto? Hola, yo soy Claudio y en este video te voy a enseñar a hacer un pan de soda. Sí, lo sé, estoy haciendo tonterías por like. Así que, si te gusta el contenido, te parece útil y estás aprendiendo, por favor, dale like y suscríbete. Bueno, ya entrando aquí un poco al código, ya poniéndolo un poco más serio, aquí tengo una receta que se la pedí a ChatGPT, donde me dice que hay que hacer un pan de soda. El paso número 1 es mezclar los ingredientes, agregar el suero de leche, dar forma a los panes, hornear y dejar enfriar, y ya con eso tenemos nuestro pan de soda. Entonces nosotros podríamos decir aquí, poner un paso 1 que sea mezclar. En el paso 2 se agrega el suero de leche. En el paso 3 se le da forma a los panes. En el paso 4 se hornea y finalmente en el paso 5 se deja enfriar. Ahora, si nosotros ejecutamos nuestro código, podemos ver que empieza a hacer cada uno de los pasos. Paso 1, mezclar. Paso 2, agregar suero de leche. Paso 3, formar panes. Formar panes. Volvemos a ejecutar. Formar panes. Paso 4, hornear. Y paso 5, dejar enfriar. Ahora, ¿qué ingredientes son? Según la receta nos está diciendo que tenemos que mezclar 250 gramos de harina de trigo y 250 gramos de harina integral, una cucharadita de bicarbonato, sigamos aquí, y una cucharadita de sal. Vamos a escribir esto un momento. Y en el paso 2 se agrega 400 mililitros de suero de leche. Vamos a escribirlo. Si ejecutamos, seguimos teniendo, déjame borrar la consola para CLC, para dejar esto un poco más limpio. Ejecutamos. Vemos aquí que el paso 1 aparece mezclar 250 gramos de harina, 250 gramos de harina integral y una cucharadita de bicarbonato, una cucharita de sal y 400 mililitros de suero de leche. Pero, ¿qué pasaría si nosotros olvidáramos estas cantidades? O sea, el día de hoy hacemos estos 5 pasos para hornear mi pan, pero el día de mañana yo vuelvo a repetir estos pasos y el otro día vuelvo a repetir esto y el otro día vuelvo a repetir esto y así todos los días voy cocinando, pero siempre se me olvidan las cantidades. Entonces, cada vez que yo necesite saber cuántas cantidades de harina eran, voy a tener que recordarlo de alguna manera. Sí, lo ideal es anotarlo en un papel y ya, pero vamos a aplicar las variables con esto. Como que yo fuese una persona muy olvidadiza y que puedo contar con buenos ayudantes que me ayuden a recordarlo. Bueno, entonces vamos a decirle a nuestro primer ayudante, vamos a decirle a María que recuerde la harina de trigo. Esto vale 250. Vamos a decirle a alguien más, a Juan, que recuerde la harina integral. Y así vamos a buscar a 3 ayudantes más para el resto de los ingredientes.
Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Si se fijan, María, Juan, Ana y Pedro van a recordar una cantidad en particular que va a estar dada por cada ingrediente. Para el caso de María, va a recordar la harina de trigo, que son 250. Juan va a recordar la harina integral, que son 250. Ana, el bicarbonato, que es una cucharadita. Y Pedro, la sal, que es una cucharadita. Entonces nosotros podríamos agarrar aquí en nuestro texto, en el print, poner una F y sustituir las cantidades por la variable que estamos recordando. Por ejemplo, aquí en 250 gramos, abrimos y cerramos llaves y ponemos nuestra variable. En este caso de acá, podemos agarrar la harina integral, que también son 250 gramos, abrimos y cerramos llaves y metemos nuestra variable. Para el bicarbonato, ponemos aquí en el 1 una cucharadita de bicarbonato, vamos a poner una coma aquí para separar. Y falta uno más, que es Pedro, que nos va a recordar la sal. Venimos aquí. Ahora, si nosotros ejecutamos, mira, me olvidé de los 400 mililitros de suero de leche, vamos a agregarlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros podemos ejecutar nuestro código, va a hacer cada uno de los pasos, pero donde va la variable, es como si yo le dijera, oye María, ¿te acuerdas cuántos gramos era la harina de trigo? Ah, sí, Claudio, la harina de trigo está en 250, entonces donde está esta variable, agarra estos 250 y lo pasa para acá. Si nosotros ejecutamos, vamos a borrar la consola aquí, CLS, ejecutamos. Si se fijan, mira, dice 250 gramos de harina de trigo, 250 gramos de harina integral, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de sal y 400 mililitros de suero de leche. Oye, pero ¿no era más fácil poner en el código, ya hablando de código, no era más fácil simplemente poner el dato aquí ya y no tener que hacer todo esto? Sí, pero si se fijan, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos duplicar las cantidades? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer el doble o el triple de lo que queremos hacer? Fíjense que nosotros podemos escribir una variable aquí que sea cantidad. Vamos a decir que vamos a hacer el doble y podemos poner cada una de estas variables con la misma variable pero con el doble. Copio todo esto, ejecuto. Todo esto lo voy a copiar. Va a ser igual a esto multiplicado por la cantidad. Fíjense, aquí estamos haciendo una reasignación. Vamos a eliminar esto por un momento. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la cantidad de harina de trigo de María, que va a recordar María, va a ser la cantidad que estaba teniendo antes multiplicado por 2, que es la cantidad que asignamos aquí. Vamos a dejar esto aquí y si nosotros volvemos a ejecutar el código, fíjense cómo con una forma tan fácil nosotros ya tenemos aquí que ya no son 250 gramos, sino que son 500. Fíjense que aquí también son 500, aquí son ya 2 cucharaditas de bicarbonato y 2 cucharaditas de sal. Aquí son 800 mililitros. Entonces, ¿qué pasa si nosotros agregamos aquí y ponemos 4? Vamos a guardar. Ejecutamos y fíjense que ya son 1000, 4, 1600. Entonces ya esto está automatizado. Tenemos una receta que nos está haciendo un pan. Estoy explicando esto con algo simple. Obviamente la computadora no puede hacer un pan, pero esto pueden ser otro tipo de procesos en el que necesitamos automatizar cosas y si cada tanto los ingredientes van cambiando las cantidades, podríamos utilizar variables para
setearlas aquí y luego hacer algún cambio que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí en este caso nosotros estamos cambiándolo, multiplicándolo por un valor que va a ser la cantidad de panes que yo quiero obtener. Bueno, hablemos un poco más sobre las variables. Si se fijan, aquí hemos trabajado con puros números, pero no necesariamente sean números naturales, sino también podrían ser números racionales. Por ejemplo, pueden tener números negativos, pueden tener decimales, y si por ejemplo nosotros ponemos esto aquí con un punto 5, vamos a ponerle mejor que la cantidad sea 2.5. Al ejecutar, vemos que las cantidades las pone en números flotantes, que es un tipo de variable que tiene decimales. También está aquí 625, 2.5 cucharadas, 2.5 cucharadas. Y a pesar de que estos son números que están dando enteros, le está poniendo decimal porque viene de una multiplicación por un decimal. También las variables pueden ser de tipo string. Por ejemplo, aquí podemos poner una variable que se llame paso 3, donde decimos que en este paso se deben dar forma a los panes. Aquí podríamos volver a poner el F aquí y eliminamos todo esto de acá y ponemos nuestro paso 3. Si ejecutamos, ahora el paso 3 lo que nos está diciendo es: en este paso se deben dar forma a los panes. Otro tipo de datos son los booleanos. Estaba pensando en hacer un ciclo aquí para explicar los booleanos, pero podríamos hacer algo sencillo como si ya nos pagaron el pan. Aquí podríamos preguntarle a María si ya pagaron o no pagaron, y ella nos podría responder con un true o un false, que significa verdadero o falso en inglés. Vamos a comentar un momento esto para no estar repitiendo cada rato esto, y vamos a poner aquí un print que nos diga si ya pagaron. Aquí colocamos una coma y ponemos María ya pagaron, o podríamos poner la F y hacerlo como estamos haciendo con el paréntesis, pero aquí le muestro otra forma. Si ejecutamos el código, vemos que ya pagaron la orden de panes. Nos pone que false porque no han pagado. Si nosotros ponemos aquí esto en true, ejecutamos, entonces nos dice sí, ya pagaron porque esto está en true. Entonces aquí, en resumen, nosotros podemos tener una variable x1 que sea un número, x2 que sea un número flotante, o sea con decimales. Por cierto, estos números pueden ser negativos, no hay ningún problema. Un x3 que sea una cadena de texto, o un x4 que sea un true o un false. Sin embargo, también hay más tipos de variables. Como podrán ver, aquí tenemos nuestras tuplas. En este caso es una lista o una serie de elementos aquí con números. Las listas, que son otra lista, pero estas listas pueden ser editables. Y los diccionarios, que tienen una clave y un valor. Estos tres elementos los voy a explicar más adelante en un video, así que no se preocupen por esto en este momento. Simplemente vamos a quedarnos que con estos son los tipos de variables que podemos tomar en Python. Hay otros tipos también que se podrían poner con librerías, pero eso lo vamos a ver ya después en otros videos. Por ahora vamos a quedarnos con esto, que va a ser la base para ir trabajando con Python. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta con las variables es que son case sensitive. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo aquí un hola y lo igualo a un mundo, no es lo mismo que yo ponga un hola con una de las letras en mayúscula, le pongo un 1, o si yo ponga un hola completo en todo en mayúscula. E incluso en Python no existen las constantes, porque este hola en mayúscula podría cambiarse a false sin ningún problema. Esto me lo permite, pero aquí me dice, fíjense,
me lo está resaltando como una constante y me lo está pintando de otro color. La idea es que por convención las constantes se agreguen en mayúscula, mientras que las variables se agreguen en minúscula. Voy a borrar esto por aquí, vamos a quedarnos con esto. Tienen que tomar en cuenta también que hola y hola con una letra en mayúscula son dos variables diferentes. Si las imprimimos, ejecutamos, nos dice por un lado mundo y por el otro lado me da 1. O sea, estas dos variables son diferentes. Para confirmarlo, vamos a tomar este hola en mayúscula, vamos a decir que ahora es un 2, volvemos a ejecutar y fíjense cómo la primera la está tomando diferente, pero la segunda, como la estoy volviendo a llamar, me la está sustituyendo el valor. Por convención, en Python se puede poner esto en mayúscula, pero recomiendan usar la forma de escritura snake case. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si yo tengo una variable, en vez de hacerlo como camel case que se hace en JavaScript, donde se separa las palabras con una letra mayúscula, aquí lo que se hace, vamos a igualar esto a algo para que no dé error. Aquí en esta B, en vez de separarlo así, se usa un guión bajo y se pone una B. Este es el snake case, que es una forma de escribir variables. También va a servir para las funciones y las clases. Eso lo veremos más adelante, no se preocupen. Pero por ahora quédense con que se usa el snake case, que es separarlo con un guión bajo. Aquí hay unas reglas que deben seguir las variables para ser creadas. Una es que las variables pueden iniciar con una letra o pueden iniciar con un guión bajo. Sin embargo, no pueden iniciar ni con números ni con signos. Pueden utilizar números, pero no pueden iniciar con estos números. Por otro lado, todas las variables tienen que ser diferentes a estas palabras. Todas estas son palabras reservadas que Python utiliza para hacer otras cosas y por lo tanto no pueden ser utilizadas como variables.